La ventana de Overton moldea la realidad sin que casi nos demos cuenta. Determina qué opciones ves como posibles cuando estás votando por alguien, qué es lo que te gusta, lo que aceptas, lo que te parece bueno. No es una teoría conspiranoica ni una especulación sobre el futuro, porque no queremos jugar a ser adivinos. Este es un modelo que explica por qué algunas ideas que antes nos parecían impensables hoy son ley y viceversa. Algo que hoy está normalizado se puede volver impensable. Entenderla es como tener un mapa de cómo evoluciona, de cómo cambia el campo político. Yo soy Pablo Vivanco Ordóñez y estamos aquí para entender mejor, porque todo tiene una explicación. Hoy queremos desmenuzar este concepto en 3 partes. Primero entenderemos qué es exactamente esta ventana, luego veremos cómo es que se mueve y finalmente analizaremos su poder silencioso y blando y todos los peligros que esto conlleva. Lo que está dentro de la ventana es lo que un político puede proponer sin que lo tachen de loco o de extremista. Y lo que está fuera, pues bueno, esas son las ideas radicales, las que parecen de otro planeta y las que simplemente no se dicen porque escandalizan a quien las escucha. Pero aquí viene lo más importante. Esa ventana no está fija. Se mueve y se mueve constantemente. Y bueno, ¿esto para qué sirve? Pues porque este no es un modelo abstracto hecho para politólogos o especialistas. Es tremendamente importante para cualquier ciudadano por una sola razón. Define qué soluciones se consideran sensatas para los problemas de todos los días, como la vivienda, la salud o la educación. Todo eso influye en lo que debatimos en la mesa familiar y en lo que vemos en las noticias. Cuando entendemos el mecanismo de la ventana de Overton, de repente empezamos a ver el mundo de manera distinta. Comprendemos por qué una idea que hace 10 años sonaba a ciencia ficción, hoy es una ley. Y por qué una práctica que antes era totalmente normal, hoy nos parece una barbaridad absoluta. Entender la ventana de Overton te da perspectiva, ayuda a que podamos ver mejor. Nos permite plantearnos la pregunta de si eso que parecía inaceptable se ha vuelto aceptable o si nos han ido martillando la certeza poco a poco hasta que creamos que estábamos equivocados. Te ayuda a dejar de ser un espectador pasivo o a ser uno que desliza el dedo en la pantalla mientras busca noticias o a uno que cambie el canal simplemente sin hacerse preguntas. Buscamos que se entiendan las reglas del juego, de cómo se fraguan los campos y de cómo se hace posible incluso lo impensable en la política. Pongamos ahora una situación. Imagina que en la discusión política de un país, todo lo que se puede debatir seriamente ocurre dentro de una habitación. Pero esa habitación tiene una ventana. No es una ventana por la que miras tú, sino una ventana que marca todo lo que la sociedad considera aceptable. Lo que queda por fuera de esa visión no está considerada, está fuera del juego y fuera del radar del sentido común de la gente. Esa es la metáfora perfecta de la ventana de Overton. Es el rango de ideas políticamente aceptables en un momento histórico y cultural dado. Todo lo que cabe dentro de ese marco se puede proponer, debatir e incluso convertir en una ley sin que al político que lo haga lo crucifiquen mediáticamente. Overton, que trabajaba en un tanque de pensamiento en los años 90, se dio cuenta de que para un político lo más fácil no es mover la opinión pública, sino encontrar políticas que ya estén dentro de esa ventana de lo aceptable. Su trabajo es pescar donde ya hay peces. Así que recuerda esta imagen. Una ventana que define los límites de lo posible. Lo que está dentro es el sentido común y lo que está fuera es el territorio de los extremos. Pero hay que preguntarnos cómo entra una idea en esa ventana o cómo es que sale.
Overton describió un viaje, una escalera de 6 peldaños que va desde lo impensable a lo común. Y ahora lo vamos a ver. En el subsuelo, en el escalón cero, están las ideas impensables. Son los tabús sociales, las cosas que ni se le ocurren conversar a nadie o que le espantan a las abuelas a la hora del almuerzo. Ni se mencionan, quedan como el polvo debajo escondido de las alfombras. Si esa idea da el primer salto, llega al escalón número 1. Ya no es impensable y se vuelve radical. Sigue siendo, por supuesto, inaceptable para la mayoría, pero pequeños grupos de activistas o de medios de comunicación empiezan a hablar de ella, bajito y sin hacer mucha bulla porque pueden causar un escándalo. Sin embargo, ya existe en el radar, aunque sea como un lunar extraño. El segundo salto resulta crucial. Ahora se convierte en aceptable. La idea ya no es un tabú, asusta pero ya no horroriza a todos. Se puede mencionar con los amigos o la familia sin que todo el mundo se quede mirándote fijamente o con espanto. Entra en el debate público aunque sea como una opción rara. El tercer salto lleva a ser una idea sensata, y aquí la cosa se pone más interesante. Deja de ser solo una idea de unos locos y pasa a ser una propuesta seria, considerable. Grupos de expertos, algunos académicos y periodistas empiezan a hablar de esto y lo analizan. Ahora goza de cierto respaldo intelectual que avaliza que eso de lo que se está hablando es bueno. Ahora el cuarto salto resulta un bombazo. Se vuelve popular. La mayoría de la ciudadanía lo apoya. Aparece en las encuestas, en la casa se habla sin ruborizarse de esto, en los partidos políticos las incluyen en los programas de gobierno y de campaña y los medios masivos los tratan como una opción viable. Finalmente, la última grada se convierte en política. Se redacta, se vota y se aprueba como una norma o una ley. La idea ha completado su viaje. Ha pasado de ser una herejía a ser la norma. Ya no le asusta a nadie. Es más, ahora la defienden. Para que esto no se quede en teoría pura y la veamos en la vida cotidiana, pongamos un ejemplo que muchos recordaremos. Los fumadores en espacios cerrados. Hace unos años esto era lo más normal del mundo. La gente fumaba en el transporte público, en las oficinas, en el consultorio, en los restaurantes. Era una práctica totalmente popular y aceptada. Si no fumabas, eras tú quien se tenía que ir de ese lugar. Luego se empezó a hablar sobre los peligros del tabaquismo pasivo y de lo incómodo que resultaba estar en un espacio donde se veía humo y se olía a tabaco. De repente, esa práctica popular empezó a volverse menos y menos popular. Se empezaron a crear zonas especiales de fumadores. La idea de restringir un poco el tabaco pasó a ser una queja de unos pocos a ser una propuesta sensata. La gente empezaba a decir, bueno, tienen razón, es molesto y nos hace mal a todos. El siguiente paso fue clave. Prohibir totalmente fumar en espacios cerrados en los que antes parecía una locura prohibir. Se volvió una idea aceptable para el debate público. La conversación ya estaba ahí, sonando y rodando entre fumadores y no fumadores. Para algunos la propuesta parecía radical, pero el juego en su contra ya se había iniciado y para muchos debía considerarse una norma que lo prohíba. Finalmente, esa práctica que antes era tan normal se volvió de repente impensable. Hoy, ¿te imaginas entrar a un hospital y ver al médico que te va a atender fumando? Es sencillamente inimaginable. Nos parecería una barbaridad. La ventana no solo se movió, sino que se cerró de golpe. Lo que estaba completamente dentro ahora está completamente fuera. Y así es como funciona este mecanismo. A veces no nos damos cuenta, pero estamos viendo moverse la ventana de Overton en tiempo real con cosas que nos tocan muy de cerca.
Hablemos ahora de un caso que nos toca a todos, uno que hemos normalizado sin casi darnos cuenta, la relación de Loja con la migración. Hace unas décadas existía una idea que en el contexto lojano era prácticamente impensable. Era una herejía económica y social. Esa idea era: Loja puede desarrollarse y prosperar sin necesidad de que su gente migre, salga o se vaya. Pensar que el progreso de la provincia podría construirse íntegramente aquí, reteniendo a toda su fuerza joven y profesional, sonaba a una utopía, a un sueño bien intencionado, pero un poco ingenuo. ¿Cómo? Si la mayoría de los ilustres se habían ido, estaban en Quito, estudiando, trabajando, haciéndose grandes allá, afuera. La ventana empezó a moverse. Las crisis económicas, la sequía, el aislamiento, la falta de oportunidades y los relatos de éxito de los que se iban empujaron la idea. De repente, lo impensable se volvió radical. Se empezaron a ir de a poco. El salto crucial fue cuando esta idea pasó a ser aceptable y luego sensata. Aquí, la narrativa cambió. Se empezó a enmarcar no como una pérdida, sino como una estrategia. Ya eran las remesas un pilar de la economía local, de la diáspora lojana como una red de contactos valiosa. Expertos y autoridades, sin saberlo, aplicaron la ventana de Overton. Dejaron de luchar contra la marea y empezaron a buscar cómo surfearla. La idea de que quedarse no era una buena opción. Esa idea ha ido escalando hasta volverse popular. Se ha normalizado completamente. La migración es una parte inevitable e incluso necesaria del futuro de los lojanos, se dice con frecuencia. Es un discurso que escuchamos casi siempre. Los jóvenes crecen con la mochila hecha, no como una opción triste, sino como el primer plan. Lo que antes era un drama familiar ahora es una estrategia de vida aceptada y hasta fomentada socialmente. Y aquí está el resultado más crudo de que la ventana se moviera. Se ha normalizado la salida de jóvenes y profesionales como si fuera la única estrategia económica viable. Hemos pasado de luchar contra la fuga de cerebros a institucionalizarla. El éxito de un joven lojano ahora se mide muchas veces por lo lejos que haya llegado, pero fuera de Loja. La ventana se movió, tanto que hoy la idea impensable original, desarrollarnos todos aquí, suena de nuevo radical. Nos hemos acostumbrado tanto al marco de la migración inevitable que nos cuesta incluso imaginar un futuro distinto. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. ¿Movimos la ventana por pragmatismo o por rendición? Ahora vamos por otro ejemplo, también actual y cercano: la privatización de los servicios básicos. Hace pocos años en nuestra ciudad, la idea de que servicios como el agua, la electricidad y el seguro social pudieran estar en manos de una empresa privada con ánimo de lucro era, para la gran mayoría, sencillamente impensable, porque se consideraban derechos ciudadanos y monopolios naturales que el Estado debía gestionar para todos. La ventana estaba firmemente cerrada a esta idea. El neoliberalismo poco a poco fue empujando la ventana. Se sumaron voceros de comerciantes y empresarios y se instaló la idea de el Estado es ineficiente, es burocrático y es un mal gestor. Esta narrativa, repetida una y otra vez, hizo que la idea pasara de ser impensable a radical. Empezó a escucharse con más frecuencia en los noticieros, en las radios y a leerse en los periódicos. El gran salto se dio con el reenmarcado. La palabra privatización a veces sonaba dura, así que se empezó a hablar de colaboración público-privada, de externalización para ganar eficiencia o de liberalizar el mercado para darle más opciones al ciudadano. La idea se asoció a valores positivos muy potentes: libertad de elección, innovación, modernidad y sobre todo,
eficiencia. Con este nuevo ropaje, la idea se volvió aceptable para la clase política y los medios de comunicación. Esta idea ya no es solo aceptable en muchos sectores, es sensata e incluso popular. Ahora no oímos constantemente que la seguridad social es insostenible y que quizás haya que mirar hacia modelos mixtos, o que la gestión privada del agua puede ser más eficiente. La lógica de la eficiencia ha calado tan hondo que ha opacado el debate de fondo sobre si un servicio básico debe generar servicios o ganancia en términos económicos. Y si seguimos por este camino, es muy probable que dentro de 1 o 2 décadas, la idea de que los servicios básicos deben ser gestionados por privados por pura eficiencia económica sea plenamente aceptada por la mayoría. Habremos interiorizado que eso es lo normal. La ventana se habrá movido tanto que la postura original, la de que el Estado debe ser el garante único de estos servicios, volverá a sonar a radical, a una vieja utopía estatista. Ese es el poder silencioso de la ventana de Overton. Nos hace pasar de preguntarnos, ¿es esto ético?, a preguntarnos, ¿es esto eficiente? Y en ese cambio sutil de pregunta está el futuro de los servicios que damos por sentados. Entonces, si la ventana se mueve, la pregunta del millón es, ¿quién la mueve? Porque evidentemente no se mueve sola. Detrás hay actores con una agenda muy clara y planificada. Son los medios de comunicación cuando eligen de qué hablar y cómo hacerlo. Son los activistas y hoy más que nunca los influencers y las campañas de marketing en redes sociales. Son todos aquellos que tienen un micrófono y una audiencia o los que saben usar los algoritmos y convertirlos en tendencia. No se trata de gritar más fuerte, sino de ser más inteligentes. Lo principal es reenmarcar la idea, es decir, cambiar cómo la presentamos. Impuestos pueden pasar a ser inversión social. Libertad individual puede enmarcarse como egoísmo. Se trata de conectar la idea con valores positivos que ya tengamos interiorizados, como la libertad, la justicia o la seguridad. Y ojo, esto es crucial. Mover la ventana no es intrínsecamente malo. Es una herramienta como un martillo. Puedes usarlo para construir una casa o para romper algo. Depende de la idea y de lo que pretendas mover con ella. Nuestra Matilde Hidalgo, por ejemplo, movió la ventana de lo impensable a lo político y popular. Fue una lucha necesaria la suya para ampliar la ventana de la justicia. Y el truco está en ser conscientes de cuándo están intentando moverla para bien y cuándo están intentando moverla para el mal. Y es aquí donde llegamos a la reflexión final. Entender la ventana de Overton nos da un empujón cívico y sobre todo político. El de ser más conscientes de por qué creemos lo que estamos creyendo. Nosotros vamos llegando al final de este tramo por la ventana de Overton. Espero que este modelo pueda encender algunas luces para seguir pensando lo que sucede a nuestro alrededor y todos los días.